Estimados y estimadas, continuamos con el último texto de la Escuela de Frankfurt. En esta ocasión vamos a leer un texto de Walter Benjamin, uno de los exponentes de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. El texto es La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Es un texto de 1936, es decir, cerca de lo que denomina generalmente como el último Benjamin, ¿no? Teniendo en cuenta que él más o menos en el año 32 se exilia de Alemania, ¿no? Previendo el ascenso de Adolf Hitler. Em, Se exilia de Alemania, va a la isla de Ibiza, después se moviliza hacia Francia y en el año 40, cuando el nazismo llega y toma París, él va huyendo hacia la frontera con España. No puede cruzar porque el tema de los sellos no se lo habilitan. Es llamativo, ¿no? Que eso dura solamente unos días y se termina suicidando, ¿no? Si tenemos en cuenta este texto del año 36, bueno, vemos que es uno de los textos, de sus textos finales, ¿no? Sobre todo de los que tienen especial relevancia para nosotros, destacando que este texto y sus tesis sobre la historia también son dos de sus artículos, ensayos que más se leen. Em, Walter Benjamin, un autor que nació en 1892, él estudió filosofía, tiene una tesis sobre el romanticismo alemán, es un ensayista, tiene muy buena relación con Bertolt Brecht, que era un dramaturgo alemán, y su conexión con Frankfurt es un poquito más bien distante, bien no es que como en el caso de Adorno y Horkheimer, que habían participado activamente en su conformación, recibe algunos financiamientos para algunas investigaciones, y bueno, generalmente se lo toma como uno de los exponentes de la Escuela de Frankfurt, pero no tienen tanta pertenencia como los otros, ¿no? Este texto de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica es un texto muy estudiado en, eh, en la ciencia de la comunicación. Em, Mm, Tal vez no tanto como venimos pensando con la Mass Communication Research y con la industria cultural, no tanto pensando en la comunicación de masas y sus efectos, sino más bien en lo que sucede, ¿no? con el arte, ¿sí? Sobre todo que sucede con el arte a partir del progreso técnico, bien, y la sociedad de masas. Bien, recordemos que la sociedad de masas está muy presente en la obra de los autores de la Escuela de Frankfurt. Destacar también por último, antes de ir al texto en sí, que es un texto que guarda de complejidad, así que va a ser un desafío para ustedes enfrentarse a él. Señalar también que él está muy formado en el materialismo histórico, bien, incluso hasta teniendo una lectura muy particular del materialismo histórico propuesto por Karl Marx, y también, bueno, un filósofo, un pensador judío, ¿no? Lo cual, siendo judío y marxista, bueno, lo que habíamos comentado, ¿no? Eh, la- Cómo sufrió el ascenso del nazismo, ¿no? y el holocausto. Entonces, dicho esto, les comento algo. El libro comienza con una cita de Paul Valéry, sí que tal vez leyeron La modernidad líquida. Zygmunt Bauman también comienza su libro con una cita de él. En este caso, la cita es la siguiente. Es necesario esperar que las grandes novedades transformen toda técnica de las artes y operen, por lo tanto, sobre la invención misma, llegando quizá a modificar de manera maravillosa la noción misma de arte, ¿no? Entonces, en un texto anterior, sí, ya Paul Valéry veía cómo los avances técnicos podían justamente transformar a la obra de arte, y eso es lo que trata este ensayo, este artículo de Walter Benjamin. A ver, en su prefacio se ve su adhesión al materialismo histórico, ¿no? Porque dice, Marx realiza un análisis y pronóstico del capitalismo. Cada vez se va a ir reforzando la explotación del proletariado,
¿no? Ese es un planteo que dice Marx. Me pregunto a veces si pensando en el teletrabajo durante la pandemia no sería una vuelta de tuerca más. Y además las condiciones, también se van construyendo las condiciones que hacen posible justamente la abolición del capitalismo, ¿no? Que es esto de la lucha de clases como motor de la historia, ¿no? Más se oprime un sector de la sociedad, en un momento eso se revela, ¿no? Como hicieron los esclavos con el modo de producción esclavista, como hicieron los siervos con el modo de producción feudal. Entonces, asimismo, a medida que va sucediendo esto y que la historia va avanzando y que va avanzando la técnica, también se va transformando la cultura. ¿Sí? También se va transformando la cultura, por lo tanto, también se va transformando el arte. Entonces, ustedes van a ver que va a ir por puntos, yo voy a ir por momentos acompañando los puntos y por momentos voy a ir señalando las ideas fundamentales. Em, a ver, el punto número uno dice que la obra de arte fue siempre reproducible. ¿Sí? La fundición de monedas, la acuñación de monedas, la silografía, ¿sí? La imprenta en el siglo XV, más tarde la cámara, bien, de fotografía, su vuelta de tuerca con el cine. Entonces, digo, siempre se reprodujo la obra de arte. No es una novedad esto que nos plantea Benjamin en la década del 30. Ahora bien, y cito, hacia 1900 la reproducción técnica había alcanzado un estándar con el que no solo comenzaba a convertir en objetos suyos la totalidad de las obras de arte heredadas, sino que conquistaba un lugar propio entre los métodos artísticos. Bien, ¿qué significa esto? Que la reproducción del arte comienza a ser un arte en sí. ¿Sí? Si pensamos en la fotografía y si pensamos en el cine, bien, eso ya es un arte en sí, nos dice Walter Benjamin. Ahora, y acá viene lo interesante del texto, aún en su reproducción más perfecta, ¿sí? Lo que falta es la autenticidad, ¿sí? Lo que falta es el aquí y el ahora. Bien, eso que nos genera cuando vemos una obra de arte por primera vez, ¿sí? No sé, si vamos a New York y vamos al MoMA y vemos las obras de Van Gogh, si vemos La Noche Estrellada, eh, esa es la sensación del aquí y ahora que se me ocurre a mí, ¿bien? O cuando vi por primera vez un cuadro de Klimt, ¿sí? Cuando lo vi en vivo, después de haber visto La Dama de Oro, la película en Netflix. Pienso cuando hice una escala de 12 horas en Bogotá y vi en vivo los cuadros de Botero, ¿sí? Eso de ver algo que, verlo ahí, ¿sí? No sé, sigo pensando, recuerdo la primera vez, uno de mis primeros viajes, yo viajé de grande por primera vez en avión, cuando tenía 23 años. Y en uno de esos viajes, que justo casualmente fue por trabajo, bueno, viajé a Río y vi el Cristo Redentor, ¿no? Y yo esa imagen la había visto muchas veces, pero la había visto en la tele. Y yo que mi familia no ha viajado nunca en avión, para mí ya no solamente el hecho de viajar en avión, sino ver de repente, de enfrentarme, ¿no? con esa construcción que yo había visto tantas veces en la tele, ahí, o sea, ver esa autenticidad, ese aquí ahora genera algo que no tiene la reproducción. Hace unos 2 3 años más o menos caminando por la muralla china, ¿sí? Entonces, la reproducción puede ser muy perfecta. La tele, el HD, los videos de YouTube. Recuerdo cuando preparé mi viaje a China, lo preparé durante 6 meses, leyendo, mirando fotos, mirando Wild China. Bien, ahora, estar caminando con mucho frío por la muralla china, eso es algo como, eh, no se puede reproducir. Bien, ver de repente el grito eh, expuesto en una galería de New York son cosas que no, que a mí me genera dificultad expresarlo en palabras, ¿bien? Entonces, la mejor reproducción que uno se puede imaginar, bueno, le falta la autenticidad, ¿bien? Le falta la autenticidad, le falta el aquí y ahora, de estar frente a frente con esa obra de arte, que es única, ¿sí? Es única. Se puede reproducir perfecto, pero hay una obra de arte única. Esa autenticidad que él denomina quintesencia, que él denomina como un contenido de verdad, conserva
la autoridad frente a cualquier tipo de reproducción. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucede cuando nos encontramos con la reproducción técnica? Bueno, la reproducción técnica ya es un arte en sí. La foto sí que se va reproduciendo, digo, eso ya es un arte en sí. Incluso hasta me pregunto si existe un original, ¿no? Cuando vemos una fotito así que comienza a circular y se viraliza por las redes, eh, bueno, estamos hablando casi un siglo después, ¿no? De este texto. Bueno, ¿cuál es la autenticidad ahí? Si justamente se está reproduciendo, no sé, por infinitas veces, ¿no? O en una película, ¿cuál es la película auténtica? No, no existe la película auténtica. Sí existe un cuadro auténtico, podríamos decir. Entonces, él señala que en esta reproductividad lo que se termina atrofiando es el aura de la obra de arte. Bien, lo que se atrofia es ese aquí y ahora, esa autenticidad. Al multiplicarse, al reproducirse ad infinitum, aparece, termina siendo para un consumo masivo, no existe lo único, y cambia la relación con la masa, cambia la relación de la obra de arte con la masa. Bien, un cuadro pintado, ¿sí? La Mona Lisa, bueno, justo la Mona Lisa tiene muchos visitantes, ¿sí? Pero un cuadro no está pensado para ser completamente vacío porque hay que ir enfrente del cuadro, hay que pararse frente al cuadro, hay que contemplar ese cuadro. Bien, en cambio ahora cuando la reproducción se mejora tanto, digo, ya cambia ese tipo eh, de consumo de un público mínimo, más especializado y se multiplica, no sé, hacia el infinito. Entonces, lo que sucede también es que cambia el modo de percepción, ¿sí? El aura es algo irrepetible y como es irrepetible es algo lejano. Sí, él menciona por ahí respirar el aura de la montaña, ¿no? Es algo lejano, sobre todo ahora que estamos confinados. Entonces, lo que estamos viviendo, dicen, cuando se reproduce, es una caída del aura. Ya no existe el carácter único. Bien, ahora las cosas son más fugaces, son más repetibles, insisto, lo dice hace casi 100 años. Bien, em, entonces, lo que vemos, insisto, es un cambio en la percepción de la masa. El valor único, auténtico de la obra de arte estaba muy vinculado a lo ritual, ¿sí? Estaba muy vinculado, incluso dice ahí, a la religión. Vamos a ver una cita que aparece en la página 95 de mi edición. La reproductibilidad técnica emancipa por primera vez en la historia universal a la obra de arte de su existencia parasitaria en el ritual. La obra de arte reproducida se convierte en una medida siempre creciente en la reproducción de una obra de arte que apunta a ser reproducida. Bien, entonces, antiguamente la obra de arte tenía un valor que él denomina cultural, ¿sí? Importaba el aquí y ahora. Pensemos las vírgenes dentro de una iglesia, bien, pensemos las manos, ¿sí? En una caverna, ¿sí? Hace miles, cientos de miles de años, bien. Entonces, a ver, eso cambió. Si antes la obra de arte tenía un valor cultural, un valor religioso, ¿sí? Un valor tradicional, al reproducirse hacia el infinito, eso ya se va dejando de lado. Entonces, esta reproducción, ¿sí? Esta reproducción infinita, también revoluciona la función social del arte. Si antes tenía una función social ligada a la tradición, ligada al ritual, ligada a la religión, ahora eso ya cambia. Entonces es por eso que él, desde su materialismo histórico, desde su marxismo, comunismo, él lo ve como un fundamento político. ¿Sí? Esa nueva función social puede estar encarnada por una nueva función política. Y de hecho, digo, bueno, el capitalismo también lo hace, pero el socialismo también ha utilizado al arte como modo de comunicación, solo que tal vez en un modo está más explícito y en otro está más oculto. Em, Hacia el punto número 8, el punto número 9, el punto número 10, él también analiza el aura dentro del actor de cine, ¿no? Y lo compara con el actor del teatro.
No sé si van al cine, imagino que sí. No sé si van al teatro, tal vez no tanto como al cine, pero hay una diferencia. Y es que, ¿dónde está el aquí y ahora del actor? ¿Dónde está el aura del actor? Bueno, está en el teatro. Bien, es tener ahí enfrente a un actor o una actriz, ¿no? Es como la diferencia, si se quiere, entre ver un partido en la tele e ir a la cancha. Bien, hay una diferencia entre tener el jugador ahí no sé, a 20, 50 metros o verlo por la televisión. Entonces, en el caso del actor de teatro que está ahí y lo que señalan los actores cuando están haciendo una obra, ¿no? Esa diferencia de tener el público, de ver la expresión del público, escuchar sus risas, poder verles la cara. A veces si uno está medio cerca, piensa si el actor o la actriz lo está viendo. Y bueno, es diferente al actor de cine en el cual además, primero que no hay un público que esté ahí, ¿no? Presente. Por lo tanto, pensando en la importancia que tiene el feedback, bueno, eso no existe. Pero además también el cine está construido de otro modo. ¿No? ¿Por qué digo que está construido de otro modo? Porque, bueno, porque es el aparato, ¿sí? La cámara el que transporta la imagen del actor o la actriz hacia un público. Bien, además esto de que se hacen muchas tomas, de que la escena se repite, de que el director interviene, de que hay muchas cámaras y luego se van ensamblando las imágenes. Entonces, el cine es un tipo de obra de arte que está íntegramente pensada para la reproductividad técnica. No así el teatro, bien, que tiene un momento único. Cada, cada obra, ¿sí? La obra del jueves no es la misma que la obra del sábado. Bien, porque el actor, la actriz se siente de diferente modo, actúa de diferente. O sea, siempre es el mismo guión, siempre es el mismo papel, pero lo va interpretando de diferentes modos. Del mismo modo, a ver, no es que quiera comparar a la docencia con un arte, bueno, pero la clase como la da uno con un curso es diferente a otro según cómo se siente cada uno. Bueno, exactamente algo parecido sucede aquí, ¿no? Y él dice algo más. Dice que cuando hablamos del cine ya estamos hablando de una relación más mercantil, en la cual el público es el mercado y en el cual el culto al Star System, ¿no? Esa adoración que tenemos por los actores, por las actrices, es el culto a la mercancía. Bien, o sea que el actor o la actriz de cine pierde su aura, pero además se vende como una mercancía. Bien, se vende como una mercancía. Em, para ir terminando, para ir terminando, em, y para ir llegando también a ciertas conclusiones, la reproductibilidad modifica la relación de la masa con la obra de arte, ¿sí? El cine con sus modos de ensamblar, ¿sí? Y con su reproducción es un modo también de representar al mundo. Pasamos de la producción de una obra de arte a la reproducción de una obra de arte. La reproducción es un modo de arte en sí. Em, hay un cambio en la recepción, ¿sí? Hay un cambio en la recepción. Em, y en su epílogo, ¿sí? Allí ya hace también un vínculo más hacia el contexto en el cual está escribiendo, ¿no? Recordemos que esto se publica en el 36, en el 39 ya comienza la Segunda Guerra Mundial, y termina con una crítica al fascismo, ¿no? Al nazismo, al nacionalsocialismo. Em, Él habla de una proletarización y la homogeneización del hombre, bien, estamos pensando incluso acá en el hombre masa. El fascismo, y esta es una conclusión más política, ¿no? El fascismo organiza la masa pero deja intactas las relaciones de producción, bien, por lo tanto deja intactas las condiciones de explotación. Pero el fascismo sí les permite expresarse, ¿no? A las masas, ¿no? Pensamos en estos actos multitudinarios que organizaba el nazismo. Em, Hay una estetización de la vida política, ¿sí? Hay un culto al líder político del mismo modo que hay un culto al actor o a la actriz del Star System del cine. Y la guerra, según él, es la culminación de esta estetización, ¿sí?
entendiendo la estética como el estudio de lo bello, de la política. Se mantiene el statu quo, se construye estética de la guerra, hay una destrucción, hay una sublevación a la técnica y señala como final que existe una autoalienación del fascismo. El fascismo, según Benjamin, es una estética de la aniquilación. ¿Bien? Y probablemente él como pensador judío marxista lo plantea de un modo especial, ¿no? Porque él de algún modo sufrió esa aniquilación, ¿no? A tal punto que se terminó suicidando huyendo del nazismo. Y señala que el comunismo eh, le responde y debe responder eh, politizando el arte. Bien, le debe responder al fascismo politizando el arte. No sé si sucedió así, pero bueno, finalmente el ejército soviético le puso final al nazi. Bien, hasta aquí llega mi mirada y mi análisis. Es un texto filosófico, eh, es un texto que reviste cierta complejidad, que hay que leerlo con cariño, que hay que leerlo con tiempo, no hay que leerlo a las apuradas. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante y también pensar si se puede generar un debate, ¿no? Entre este texto y el texto de Adorno y Horkheimer sobre la industria cultural, que más o menos va a ser escrito una década después, ¿no? Porque acá podemos ver que Benjamin de algún modo siente cierta pena por la pérdida del aura de la obra de arte, pero también reconoce que se está fundando algo nuevo, reconoce a la reproducción como algo, como un tipo de arte, y reconoce que esta reproducción permite aumentar el público y por lo tanto permite una nueva función del arte, ya no tan ligada a la religión o al rito como antes, sino también ligada a una función política del arte. Y vaya si se utilizó, ¿no? Eh, en cambio, cuando uno lee a Adorno y Horkheimer, ¿no? Ve que en esta reproducción que plantea la industria cultural eh, existe una manipulación, ¿no? Y una alienación y una dominación de las masas, ¿no? Podríamos decir que Benjamin es un poco más idealista o entiende que esta reproducción puede tener un beneficio social, mientras que Adorno y Horkheimer son mucho más críticos, ¿no? Al contrario, ven que existe un modo de replicar la explotación y la dominación del sistema. Un debate interesante, creo yo, un debate complejo, filosófico, y que bueno, a ver qué miradas tienen ustedes. Así que bueno, terminamos aquí nuestra clase sobre la Escuela de Frankfurt. Nos estamos viendo en la próxima semana. Saludos cordiales.